Buen día, amigos y amigas. Buen día, señores legisladores y señoras legisladoras del Congreso del Estado de Morelos. Mi participación en el foro rumbo a la autonomía de nuestros cuerpos, un espacio de diálogo y comunidad en la sala de comisiones del Congreso del Estado de Morelos. Muchas personas no han pensado profundamente sobre el tema por qué creen lo que creen o por qué piensan lo que piensan. Y normalmente porque pensamos poco. Hay que tomar distancia de las cosas que estamos convencidas y convencidas. Hay que deconstruir, no destruir, deconstruir con argumentos. Pero deconstruir es un proceso largo y complicado. Es como ir quitando las capas de una cebolla. Cuando usted cree que ya estuvo sorpresita, viene otra capa, y es un proceso largo el de construcción. Por un lado, yo les invito, señores y señoras legisladores y legisladoras, a analizar con la metodología propia las ideas y los derechos. Por otro lado, analizar los valores y los principios con su metodología y por otro lado, con su propia metodología simbólica, las creencias religiosas. Ciencia es explicar efectos con causa y tiene un método, el método científico. Es explicar, es ciencia. Hay otro método de conocimiento antiquísimo. El método científico tiene apenas 500 años entre nosotros y nosotras. El método simbólico viene allá de la caverna del 100.000 antes de Cristo. No explica. Explicar esto sucede por esto. Efectos por causa. Da sentido. Y allá en la caverna nace el arte y la religión. Dan sentido a la existencia humana y a nuestra especie. Ha habido arte y religión desde el inicio y nos van a acompañar hasta el final. ¿Qué clase de arte, qué clase de religión va cambiando? Quien dice esta es la religión verdadera no conoce, es ignorante en historia de las ideas religiosas. 2000 años de cristianismo no es nada ante 100.000 años de la historia de las creencias religiosas. Por eso, les invito a dudar y deconstruir las cosas. Hay que hacer muchas preguntas. Hay que volver a plantear las cosas de otra manera. Pero cambiar a las personas y su mirada es muy difícil. Todo el mundo quiere cambiar a todo el mundo. Queremos un mundo mejor, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. Ya lo planteaba el escritor ruso Tolstoy. Parte de la capacidad de cambiar el mundo es cambiar la mirada de uno mismo. Yo no conozco otra metodología más que dudar de las propias certezas. Muchos años he sido profesor de epistemología. Epistemología es una ciencia aparte de la filosofía. Episteme en griego es conocer. ¿Cómo construimos conocimiento de la especie humana? De eso se encarga esa ciencia. Solo usted se puede hacer cambiar. Nosotros lo que podemos hacerles es darle capacidades y destrezas para poder cambiar. Tenemos que encontrar maneras y oportunidades de explorar a las personas y en lo que creen. Nuestras creencias entran en conflicto con la realidad y sobre todo con la interpretación de esa realidad. Si se me cuestiona por qué tengo cierta certeza de eso que creo y no tengo una buena respuesta en el caso del aborto, cuando me dicen porque Dios lo manda, lo prohíbe, ya me sacó usted a la estratosfera. No, deme respuesta aquí terrena, argumenteme. Y me doy cuenta que no la tiene. Quien me saca las estratosfera es que no tiene argumento. Hay que aprender a escuchar de manera activa. La curiosidad nos lleva a hacer preguntas a los demás más que a darles respuestas. Hay que aprender habilidades que hoy se llaman de pensamiento crítico. Si hay habilidades de pensamiento crítico, tarde que temprano su mente va a cambiar. A veces creemos que nuestro trabajo es convencer al mundo. Yo hace muchos años ya lo aprendí. Mi trabajo es ayudar a dudar de tus propias certezas. Ojalá este foro les ayude, señores y señoras legisladoras, a dudar de sus propias certezas. En el tema del aborto hay muchísimo que plantear, muchísimo que mirar con sus propias metodologías, muchísimo que preguntar, muchísimo que aprender. Y parte de este dudar y aprender es el asunto ética.
Los seres humanos tenemos una parte racional que más o menos nos funciona y una parte razonable, da razones. La ética es de la parte razonable, da razones. ¿Por qué el aborto es un pecado, un crimen horroroso o por qué es un derecho humano? Hay que dar razones. Pero todavía en la parte razonable estamos en la era de la caverna. La mayoría no damos razones. Pontificamos, mandamos al infierno a la humanidad, condenamos. No, la ética es la parte razonable, dar razones. La ética nos hace mirar. La ética mira quién hizo las normas, qué razones y qué prejuicios había tras de esas normas, que no eran razones. Y la mayoría del asunto del aborto no tiene razones, tiene prejuicios, tiene ignorancia. La ética desmenuza los componentes de un dilema precisamente, empieza a mirar, muestra que hay sujetos que hacemos la historia, los varones, los hombres, y sujetas que solo han mirado a hacer la historia. Revisa supuestos y normatividades de las normas morales. Y revisar estos supuestos es revisarnos a nosotras y a nosotros mismos. Es mirarnos en un espejo. Cuando uno analiza prejuicios, uno deconstruye ideas y creencias. Ideas son los conocimientos que tenemos con argumentos racionales. Las creencias son los conocimientos que tenemos con argumentos, con metodología simbólica. Dar sentido. No explica, pero da sentido. Tan importante una metodología como la otra. La ética es parte de la filosofía. La filosofía es compartir argumentos. Señores y señoras legisladores, es compartir argumentos. Por eso les invito a esta parte filosófica, con argumentos, que dialoguen en torno a este tema con argumentos, no con prejuicios. Hacer un análisis ético nos invita a afinar nuestra postura ante la realidad, pero hacer análisis éticos puede doler. Me doy cuenta de los años que repetí sin argumentos. Somos responsables de tomar posesión ante la realidad. Por eso, el feminismo es desobediente porque toma una posesión ante la realidad. La ética nos invita a tomar una posesión ante la realidad. Nos invita a ser sujetos y a ser responsables. La ética nos sirve para tomar distancia de nosotras y nosotros mismos. Les invito a quienes participan en este foro a preguntarse, ¿aprendimos a vivir obedeciendo normas o analizando normas? Y la ética trabaja, por supuesto, con dilemas éticos. Y los dilemas éticos ven qué normas valoran. Hay normas que valoran el aborto, la libertad de conciencia. Puede que no haya participado en la elaboración de la norma, pero me puedo apropiar de esa norma, ser la mía. ¿A quién obedecemos si hay normas diferentes? Ver qué norma prefiero escoger. Y para eso hay que delimitar siempre un dilema ético. ¿A quién afecta el dilema? ¿Cuáles son los supuestos de las normas que están en tensión que generan ese dilema? Desmenuzar los componentes de un dilema empieza por delimitar los actores. ¿Quiénes son las personas que no se perciben afectadas por el dilema? ¿Quiénes se perciben? En el caso de las normas del aborto no las hicieron las mujeres y las afecta directamente. No son sujetos de su propia historia. No fueron ni consultadas, las hicimos varones. Y me quieren hablar de ética. Ahí tenemos que guardar silencio. Señores diputados, ahí tienen poco que decir. Ahí las señoras diputadas tendrán mucho que hablar. Y hay formas en ética de trabajar un dilema. Primero son los términos lingüísticos. Nombrarlo. Lo que no se nombra no existe. Nombrar es forma de visibilizar, precisamente. Y hay que ir mirando. Y en un estado laico, como es el nuestro, precisamente, hay una ética no general. Hasta ahorita he hablado de una ética general.
hay una ética pública. Ustedes, señores y señoras legisladores y legisladoras, son funcionarios públicos. Tienen su ética privada en la sala, en la cocina de su casa con sus hijos e hijas menores de edad. En el Congreso no pueden tener y hacer leyes con esa ética. Las mujeres del estado de Morelos no son sus hijas, son ciudadanas que les pagan sus salarios. No les resuelvan la vida. Tienen que darles leyes para que ellas se resuelvan la vida. Porque estamos viviendo una discriminación. La mayoría de las mujeres del país tienen libertad de conciencia garantizada y ustedes les han negado a las mujeres de Morelos libertad de conciencia. Han traído una discriminación. El martes se despenalizó el aborto en Campeche y ya van muchos estados y Morelos es una vergüenza nacional que ustedes se han negado. Ustedes son responsables y más de hoy diría con todo el respeto, irresponsables éticamente. No me hablen de ética, ¿eh? Ya les dije que es ética. Es moralina y chicanas jurídicas que han querido aplicar en ese Congreso. Ya nomás los llamo y los invito a la responsabilidad ética, que puedan dar la cara ante la ciudadanía. A mí me da vergüenza lo que está pasando en el estado de Morelos desde la ética. Es falta de ética y falta de responsabilidad legislativa lo que ha pasado hasta el día de hoy en ese Congreso. A los funcionarios públicos de la República Laica parece que entran en conflicto con su moral personal. La laicidad, no se nos olvide, es una teoría ética. Hay una ética de la función pública. Hay que conciliar pluralidad de creencias religiosas. El Estado no influye en el ámbito privado de los catecismos religiosos y las asociaciones religiosas no intervienen en el ejercicio de la esfera pública. La función del Estado no es dar catecismo religioso, es garantizar derechos y libertades. Aunque hay funcionarios públicos que quieren intervenir en la agenda religiosa privada y hay funcionarios religiosos, obispos y pastores que quieren intervenir en la agenda de las políticas públicas. Por eso, hay una ética pública laica y toda ética tiene valores. Los valores de la ética pública son las libertades: libertad de conciencia, libertad de religión, libertad de culto, libertad de concepciones éticas, como dice el artículo 24 de la Constitución Federal, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de investigación. Eso es lo que tiene que guiar, señores y señoras legisladoras, les invito, tus decisiones en torno a estos temas, a las libertades. Esa es la ética, son los valores de la ética pública que están en la Constitución Federal y en la Constitución de Morelos. Otro valor de la ética pública es la autonomía individual. Cuándo me reproduzco, cuántas veces no es función del Estado, es función individual. Otro valor de la ética pública es la tolerancia entendida como respeto. México es un mundo plural y diverso, por lo tanto, tiene que ser respetada y valorada esa pluralidad y diversidad. Respeto a la pluralidad. Si hoy me dieran entonces los valores que usted me dice de la ética pública tienen apellido, sí. El apellido de la ética pública es derechos humanos. Tienen que legislar, les invito, con derechos humanos. Libertad de conciencia, libertad de religión, libertad de concepciones éticas, libertad de pensamiento, de investigación, de expresión son derechos humanos. Entonces, los valores del mundo democrático son los derechos humanos, mundo plural y diverso y tolerancia. Valores éticos de la laicidad. El discurso de los derechos humanos, el lenguaje de los derechos humanos es inherente a la ética pública. Si hay en una república laica, hay una ética pública, como imperativo ético que le impone una sociedad plural a sus funcionarios públicos. Esta mirada ética quedó reflejada desde la Constitución de 1857, la de 1859 con las leyes de reforma, la del 1917, en la modificación del artículo 40 y el 24 en el 2013. Hoy en el país vivimos una pluralidad religiosa. El Estado es el árbitro en conflictos de asociaciones religiosas. El Estado no puede entrar en los conflictos religiosos. Es un Estado imparcial porque tiene valores éticos laicales. Y hablo de imparcialidad
no de neutralidad. El Estado no es neutro en ética. El Estado no es neutral porque tiene su propia ética. La ética laica y pública, los derechos humanos, la autonomía. No hay éticas neutrales. Toda ética tiene sus valores. Yo ya les hablé esta mañana de los valores de la ética pública. El Estado es imparcial en asuntos religiosos porque trata a todos y todas y todes de manera justa. El Estado es la separación entre el ámbito religioso y lo político. Eso le da la imparcialidad en las éticas religiosas. Los funcionarios públicos no deben imponer creencias usando al Estado. La República laica tiene su propia ética, o sea, valores éticos plasmados en la Constitución. La laicidad tiene un significado normativo de los funcionarios públicos. Si un funcionario público trata de imponer su código moral usando el aparato estatal, estaré actuando de forma poco ética. El valor democrático de la República laica garantiza igualdad en derechos y libertades para todos y todas los ciudadanos. Por eso la ética de la función pública es una ética del rol. Una es la ética en la cocina o sala de sus casas con sus hijos menores de edad y otra es la ética en el Congreso para legislar. Insisto, no les tienen que resolver la vida a las ciudadanas de Morelos, les tienen que dar leyes para que ellas se resuelvan la vida. No son menores de edad ni las discriminen. Ya no les nieguen libertad de conciencia a las adultas de Morelos. Tienen que garantizarle un derecho básico, es la libertad de conciencia. Los funcionarios públicos aceptan someterse a esta ética pública y a los valores y a las libertades que están en la Constitución cuando aceptaron el cargo de ser diputados y diputadas locales. Amigos y amigas, la laicidad suele confundirse con la secularización y no son lo mismo. La secularización es un proceso social en el cual la religión ya no puede imponerse al conjunto de la sociedad. La religión deja de ser el valor central de esa sociedad. En cambio, la laicidad es del Estado, es la disociación entre lo político y lo religioso. Recordamos que el Estado es una ficción jurídica, el Estado no va a misa, van a misa las personas o a ceremonias religiosas. Cuando el alcalde, el diputado, el gobernador van a una ceremonia religiosa, no va el Estado con ellos o con ellas, aunque algunos usen el aparato del Estado para sus devociones personales. La laicidad es el arreglo de lo político con la libertad de conciencia. El Estado garantiza a los individuos imparcialidad ante sus creencias religiosas. O sea, la laicidad es obra política a reducir la importancia social de la religión. Es el paso de lo religioso a lo civil. Tiene un significado normativo sin condicionamientos de carácter religioso. El criterio es una dominación de la religión sobre el Estado, respetando la libertad de conciencia y la libertad de culto, la igualdad en derechos de las diferentes religiones. Es un modelo social sin condicionamientos de carácter religioso y deja en el ámbito privado lo religioso, porque hace coexistir pacíficamente creencias y no creencias. Acordémonos que la modificación en el artículo 40 constitucional dice que México es una república representativa, federal y laica. Va en conjunto el 40 con el artículo tercero de la educación laica y con el artículo 130, separación histórica del Estado y religión. ¿Por qué es tan fuerte la laicidad mexicana, diferente a los demás países de América Latina? A mí me toca andar en discusiones en todos los congresos de América Latina. He estado en las discusiones en Argentina, en la Suprema Corte de Colombia, en la Asamblea Nacional de Ecuador, en Bolivia, mucho, y conozco las discusiones de toda América Latina y no tienen tan fuerte la laicidad por la historia. Ningún país de América Latina ha vivido tres guerras religiosas como México. México, el problema de separación iglesia-estado es fundamental. Nos matamos por tema religión en México. Ningún país latinoamericano ha vivido las tres guerras religiosas que hemos vivido en México. Por eso es tan fuerte la laicidad en la Constitución mexicana. La República laica es democrática y federal. Hay sentido de unidad a una serie de los valores a los que se compromete la República laica. La laica es ligada a democracia y a derechos en un territorio, separación entre lo público y lo privado.
El artículo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público dice que los funcionarios no podrán participar con carácter oficial en las ceremonias de culto público. Y el artículo 24 constitucional habla de libertades de convicciones éticas, libertad de conciencia, libertad de religión. Convicciones no solo religiosas, sino convicciones filosóficas y éticas. Libertades que se deben entender en el contexto de la República laica y el principio de separación histórica con el Estado. El artículo 24 debe ser interpretado a la luz del conjunto constitucional con el artículo 40, el artículo tercero y el artículo 130. Van juntos. Esta es nuestra laicidad en México, fruto de nuestra historia particular. Principio de separación muy estricto entre lo político y lo religioso, entre lo público y lo privado. El artículo tercero constitucional es muy claro: la educación será laica, ajena a cualquier doctrina religiosa, cuyo criterio se basa en los resultados del criterio científico. O sea, amigos y amigas, les invito a legislar con argumentos, con ética pública, con ética laica. Les invito a legislar garantizando derechos y libertades. Las mujeres de Morelos les deben libertad de conciencia. Basta de discriminación. Las mujeres de la mayoría del país tienen garantizada libertad de conciencia y las de Morelos no, porque ustedes inventan chicanadas jurídicas o moralinas. Hay que ser responsable. Invitación, ya legislen con derechos humanos. Buen día, buena tarde.